Muy buenas tardes. Damos la bienvenida al inicio del ciclo de conversatorios sobre patrimonio material e inmaterial. Esta programación de actividades virtuales está dentro del marco del proyecto de memoria histórica y cultural del municipio de San Roque y es posible gracias a Gramalote Limit Colombia y a Banasta Mediaciones Arte y Cultura. Mediante este ciclo queremos acercar a la ciudadanía una reflexión en torno a la cual se inicie un diálogo colectivo sobre el patrimonio material e inmaterial existente ya en el municipio de San Roque y en su área de influencia del proyecto Gramalote. Esperamos que este nuevo ciclo con el que damos inicio hoy logre vincular procesos de la memoria histórica del municipio, integrando la visión del territorio desde su riqueza natural, arquitectónica y cultural. De esta forma también pues damos con este inicio con este ciclo que se realizará en 4 sesiones en la que expertas nos acompañan y compartirán desde diversos enfoques el significado que tienen las prácticas culturales para el desarrollo del proyecto Gramalote y la importancia de estos espacios de transferencia de conocimientos para la apropiación y valoración cultural del patrimonio. Muy bien, les queremos contar un poco de qué se tratará o cómo se abordarán estas secciones para que ustedes puedan programarse. Inicialmente en la pantalla de espera lograron ver que teníamos 4 fechas. En esta primera sesión abordaremos el patrimonio cultural y el desarrollo territorial humano. En la segunda sesión abordaremos el patrimonio cultural e inmaterial y en la tercera sesión abordaremos el patrimonio industrial, no sin antes resaltar que tenemos una última sesión con una invitada muy especial sobre la memoria histórica audiovisual. Agradecemos que a esta iniciativa se suman los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación, Deporte, Cultura y Turismo de la Casa de la Cultura del municipio de San Roque, como medida para salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria como un aporte significativo a la cátedra municipal. Muy bien, hoy nos acompañan en esta ocasión por parte de Gramalote Juan David Ramírez, gerente de sostenibilidad, Laura Mejía Gómez, coordinadora de relacionamiento comunitario, y Javier Mazo, quien ya le vamos a dar la palabra para que nos extienda un saludo, que es profesional senior de relacionamiento y administrador del proyecto. Por parte de la administración municipal nos acompaña Juan Sebastián López Sosa, coordinador de la Casa de la Cultura, y por parte del equipo de Banasta Mediaciones está Clara Mónica Zapata, Lalita Guillén, quien les habla, Cristina Gudelo, Claudia Silva y Jacqueline García. Damos entonces la bienvenida en este espacio a Javier Mazo, que nos va a extender un saludo. Javier, bienvenido. Buenas tardes. Quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están conectadas con esta transmisión. Saludar de manera especial también a la administración municipal de San Roque, que hoy nos acompaña, y por supuesto a todo el equipo de Banasta que está haciendo posible esta transmisión y al equipo de comunicaciones de Gramalote. Decirles que este es un espacio para aprender sobre cultura, pero sobre todo para reconocer todo ese patrimonio inmenso que tiene este territorio. Estas charlas, como les dijo Lalita, hacen parte de un proceso que Gramalote quiere implementar en el territorio. Son solo el comienzo de digamos que de un gran proyecto que en futuro lo queremos materializar, digamos que en el futuro cercano lo queremos materializar a través de unos proyectos culturales, pero estamos soñando en unas cosas grandísimas para este territorio, como será el centro de visitantes, que será un espacio precisamente para promover la cultura, la formación y el emprendimiento. Entonces, bienvenidos. Aprovechemos este espacio que Gramalote nos está aportando para que crezcamos en este término y conozcamos un poco más y valoremos la cultura de este territorio tan inmenso. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, es un placer que nos estés acompañando en la tarde de hoy, en este inicio de ciclo de conversatorios, para lo cual también queremos entonces invitar
a Juan Sebastián, que por aquí nos acompaña. Juan Sebastián, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Lalita. Buenas tardes para todos los asistentes en este Facebook Live. De verdad que es un placer para nosotros como administración municipal, en cabeza del señor alcalde Javier Alberto López García, tener este espacio tan importante como es el tema de patrimonio cultural. La verdad, el patrimonio cultural en nuestro municipio es bastante amplio y es algo que nos va y nos marca como sanrocanos, es nuestra identidad como sanrocanos. Entonces, de verdad que para nosotros, desde la Casa de la Cultura, desde la Administración Municipal, es un honor para nosotros que Gramalote, en cabeza del gerente de sostenibilidad Juan David, a Javier Mazo, a todo el equipo de trabajo que durante todo ese tiempo nos ha estado acompañando, como también a Banasta, a doña Clara Mónica, las demás personas que han hecho parte de este proyecto, nos han estado acompañando durante varios días realizando trabajos, talleres con varias personas del municipio. Entonces, de verdad que estamos muy felices, ya que Gramalote nos está dando esta posibilidad de trabajar en el tema cultural. Para nosotros, como administración municipal, Gramalote es un gran aliado para nosotros. Sabemos que vamos a traer grandes proyectos en favor de la cultura sanrocana, no solamente dentro de la zona urbana, sino que zona rural, incluyendo sus veredas y corregimientos. Entonces, muchísimas gracias a todos y queremos aprovechar y contarles que en nuestro Plan Municipal de Cultura en este momento se encuentra en proceso de aprobación por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Ya próximamente estaremos en el Consejo Municipal dando informe o más bien presentando este proyecto para poder quedar como acuerdo municipal. Pues es una carta de navegación para nosotros como Casa de la Cultura, también poder gestionar y jalonar recursos a nivel nacional con empresas ya sean privadas o públicas. Entonces estamos también muy ansiosos de poder tener este documento y nuevamente agradecerles a todos ustedes por invitarnos a este espacio y de verdad que lo vamos a aprovechar al máximo, perdón. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Bueno, luego de estos saludos iniciamos así la intervención que nos convoca el día de hoy y para eso quiero darle la bienvenida a Clara Mónica Zapata, quien dará la apertura de este ciclo con su ponencia Patrimonio Cultural, Desarrollo Territorial y Humano. Clara Mónica es magíster en artes plásticas, maestra en artes plásticas, magíster en gestión y cooperación cultural y políticas culturales. Clara Mónica, bienvenida. Bueno, Lalita, muchas gracias a ti por este apoyo en la parte técnica y comunicacional, a todo el equipo Banasta y de una manera muy especial al proyecto Gramalote, que confía en el equipo Banasta para este desarrollo y de manera prioritaria a la alcaldía, a Sebastián y a todo el equipo de la administración pública de Gramalote, porque creo que estamos convencidos que si no existen este tipo de alianzas, pues todas estas iniciativas no tendrían una razón de ser. Entonces, vamos un poco como a lo concreto, ya para entrar pues como en el tema que hoy nos convoca y dar apertura a este ciclo de 4 sesiones que ya Lalita nos compartió para hacer este ejercicio que también hizo referencia a Javier y es un espacio de mucha pedagogía, un espacio de mucha comunicación para que realmente continuemos en esta acción perdón, de pedagogía, de que la gente siga entendiendo todo el trabajo que estamos haciendo y para lograr ese objetivo central es ese concepto maravilloso que hace mucho rato lo planteó las Naciones Unidas y la Ley General de Cultura, que se llama apropiación del patrimonio cultural, material e inmaterial. Si podemos ya poner entonces la presentación para que empecemos a hacer como un poquito el recorrido por este tema que quiero compartirles. Bueno, lo que hoy queremos compartir con ustedes en esta primera sesión es precisamente hacer una referencia a cómo precisamente a partir de los bienes patrimoniales, materiales e inmateriales,
conectando algunos, digamos, algunos elementos de tipo conceptual, de tipo metodológico, pero sobre todo vivencial. Y por eso en esta charla hablamos del desarrollo humano. Queremos hablar del patrimonio y del desarrollo humano como la apertura a los otros temas que van a ser consecutivos a esta primera intervención. Avancemos allí, por favor. Básicamente, lo que quiero compartirles a ustedes de una manera muy rápida, porque luego vamos a compartir estas presentaciones, es que hay un proceso de muchas denominaciones, de una evolución, por decirlo de alguna manera, sobre la importancia del patrimonio cultural. Hablamos, digamos, de una década muy reciente, de estos últimos 10 años, sin desconocer que antes ha habido muchos acontecimientos alrededor del valor de la cultura y del patrimonio, pero estamos en el momento preciso. O sea, este es un momento de gran oportunidad, porque las distintas leyes, las distintas normas, yo diría que también los acuerdos políticos, los acuerdos propios de las comunidades y de los procesos, tienen a la cultura en un punto importante, pero obviamente la cultura desde la perspectiva del patrimonio. Y en esa perspectiva debemos necesariamente destacar que reconocemos todos estos procesos, pero integrados a cómo el patrimonio, aunque sigue siendo complejo, sigue siendo dinámico, debe estar asociado al impacto que este tiene en la vida de las comunidades, en lo que significa precisamente los entornos y todo lo que está vinculado a este proceso. O sea, de alguna manera voy conectando aquí la reflexión al significado que tiene la cultura en los procesos cotidianos. Avancemos. Hay un tema que es clave, que yo obviamente no lo voy a tocar en detalle porque Olga Cristina mañana, la próxima sesión del miércoles, del jueves, va a ser una reflexión importante en este sentido, pero parto de ahí necesariamente, el valor tangible e intangible que tiene el patrimonio. Y ahí el llamado de atención es que debemos entender la cultura no solamente como un asunto que se dedica a los procesos patrimoniales o artísticos. Óigase bien, hay que ser muy claros en este planteamiento. Lo artístico es fundamental. Los artistas son la vida, son la esencia, yo diría que es el corazón. Pero la cultura va mucho más allá. Y estamos hablando precisamente de la reflexión que el proyecto de memoria histórica y cultural hace, liderado por Gramalote, donde quiere llamar la atención o empieza a llamar la atención precisamente a que tenemos que incluir la cultura como un recurso cultural catalizador de los procesos del desarrollo. Entonces, la tarea se nos amplía. Aquí abrimos un macro. Tenemos una mirada gran angular de lo que significa la cultura. Y claro, ¿qué momento más oportuno de este en el que se está generando esta transformación, en que el proyecto Gramalote está tocando aspectos complejos también, pero está abriendo precisamente toda esta relación que tenemos con lo que uno llamaría de alguna manera coloquial ese capital simbólico, ese capital cultural que tiene que estar presente de manera transversal en los procesos del desarrollo. Avancemos. Entonces, en este contexto, reitero, la cultura es parte de la vida cotidiana. Hay una cantidad de interacciones internas y externas de este proceso que se formalizan en diversos espacios, en diversas dinámicas. Obviamente, un tema fundamental, un hito histórico de la cultura y de los procesos identitarios de las comunidades tiene que ver con las fiestas tradicionales. No existe, diría yo, en nuestro país y en el mundo entero, un municipio, por pequeño que sea, que no tenga una fiesta tradicional. Algunos tienen incluso varias, ¿cierto? Pero también está el tema del turismo, está el tema de los procesos de las tradiciones, los centros de historia. El municipio de San Roque ha hecho un ejercicio que nos ha gustado mucho a todo el equipo, tanto de Gramalote como a nosotros, que es el diseño de esa cátedra municipal, donde toca los elementos de la fuerza histórica. Y también Sebastián nos planteaba ahora de que existe ya un plan de desarrollo cultural, o sea, hay varios elementos que están de alguna manera consensuados en dar ese valor. En esa perspectiva, siempre debemos entender que hay una cultura receptora, que es precisamente lo endógeno, quienes están en el municipio, quienes están en las veredas, quienes están precisamente siendo objeto de intervención en este momento con el proyecto Gramalote, pero todo esto hay que leerlo en términos positivos, porque aquí lo que estamos valorando es el patrimonio, las costumbres, las actividades de las comunidades rurales y urbanas, o sea, lo cotidiano. Pareciera que a veces no nos damos cuenta, porque la vida cotidiana va en unas velocidades y en unos ritmos, pero cuando uno se detiene a mirar y a pensar lo que existe
en el municipio, esa riqueza, las músicas, las artesanías, el valor cultural que tiene un objeto de análisis, en este caso que tiene que ver con la minería, la producción panelera, todo lo que hay en torno a eso, factores complejos, pero también oportunidades y riqueza, es lo que precisamente integramos como los temas que definen el elemento de las identidades y del patrimonio cultural de nuestro territorio. Avancemos. Y en esa perspectiva hablamos entonces de que el patrimonio tiene una dimensión estratégica, ¿cierto? Entonces, fíjense que nos vamos adentrando un poquito en algunos aspectos que nos hacen como reflexionar, claro, es que en ese asunto cotidiano al que estoy haciendo referencia, es que en ese tema de lo humano hay una cantidad de asuntos que son estratégicos y por eso se habla de políticas y por eso se habla de lo público y por eso se habla hoy de emprendimientos culturales. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente todas estas herramientas otorgan un valor y es ese valor agregado que tiene el desarrollo local en esas formas diversas que convierten todo este escenario de lo cultural hoy en oportunidades. Y ahí hay unos elementos fuerza que se vienen trabajando, ustedes lo saben, en el tema de los emprendimientos, en el tema de la innovación. Aquí la educación también es fundamental. Yo creo que no podríamos concebir hoy un modelo educativo de base en nuestras instituciones, sino un posicionamiento estratégico de la cultura para dinamizar también prospectivas, acciones de futuro frente a consumos culturales, frente a oportunidades, frente al tema de la participación de la comunidad como un actor fundamental. Entonces, se abre un campo importante que tiene que ver con unos primeros inventarios, pero otra cantidad de hipertextos que se cruzan en este planteamiento que tiene que ver con ya hablamos, las expresiones artísticas, los emprendimientos, los oficios tradicionales, óigase bien, las culinarias, las señoras que preparan esas comidas típicas, maravillosas y ricas, los libros, las revistas, los espectáculos, digamos, una gama muy amplia que es precisamente la que nos permite posicionar la cultura como ese eje transversal del desarrollo. Y hay otros elementos un poco más estructurales que tienen que ver con el turismo, con el diseño de productos, para que nos vamos acercando a este concepto importante también de negocios y de mercados pertinentes que está asociado a un mapa de futuros emprendimientos culturales y creativos. Avancemos. Ya nos decía ahora Sebastián que hay un nuevo plan de desarrollo cultural. Cuando hablamos de los procesos de planificación, hablamos de la inserción entonces de políticas públicas que integran este tipo de procesos. Y en esa perspectiva, esa es una herramienta estratégica, ¿cierto? Esa es una herramienta estratégica que conecta los temas de, primero, los derechos humanos y culturales, porque la comunidad tiene derecho al acceso a la cultura, así como se habla del derecho a la educación, como se habla de las necesidades básicas de la educación, de la salud, de la vivienda, etcétera, etcétera. La cultura también hoy comporta elementos vitales en ese sentido y va logrando precisamente ampliarse, expandirse en una cantidad de procesos vitales que tienen sentido en el asunto en que todo esto contribuye al desenvolvimiento humano. Pero recuerden que hay una dimensión aquí que conecta, que es el desenvolvimiento humano desde la perspectiva de lo individual y lo social. O sea, hablamos del individuo, del ser, como el dinamizador del proceso, pero obviamente la sociedad que lo acoge en sus planteamientos, en sus expresiones y en sus capacidades. Debo hacer aquí una anotación importante que me parece muy bueno traer a colación. El Nobel de Economía Amartya Sen hizo una indicación clave que pienso que no la debemos perder de vista. Lo dijo de una manera muy clara: una comunidad es sustentable y sostenible en la medida en que desarrolle sus propias capacidades. Ahí hay un elemento fuerza que yo creo que debemos tener siempre presente, porque es a partir del recurso humano. Y por eso nosotros estamos hablando de patrimonio y desarrollo humano. Avancemos. Un tema que necesariamente conecta en este tipo de reflexiones tiene que ver con la identidad cultural. Este es un punto clave que pareciera tan complejo, pero que es muy rico cuando uno hace un ejercicio básico para entenderlo. Nosotros somos antioqueños, ustedes son sanrocanos, la gente, hay una subdivisión incluso territorial por subregiones, entonces la gente del nordeste, la gente del Urabá, la gente del suroeste, y fíjense que aunque todos somos colombianos y todos somos antioqueños, hay una característica propia que identifica estos procesos.
producción panelera, los productos agrícolas y las formas que están vinculando todo el municipio de San Roque. Lo digo porque ese es un referente identitario. Si yo hablara hoy de Urabá, tendría necesariamente que hablar del banano. Si hablara del suroeste, hablaría del café, ¿cierto? Y así sucesivamente. Si hablara del Bajo Cauca, hablaría de la ganadería. No es solamente ese elemento, pero digamos que es una relación identitaria que forma parte de los procesos productivos, de las oportunidades y de lo que le es característico a cada uno de los territorios. Ahí entonces, eso para que entendamos que la cultura es un medio. Que la cultura es un medio, ¿para qué? Pues para mejorar condiciones de vida, para que ese factor humano, ese proceso que implica precisamente tocar ese actor que habita el territorio, tenga calidad de vida. Y que precisamente todo eso otorgue ese sentido de lo que ya hacía referencia, tanto lo individual como colectivo. A eso digamos que un poco en factor resumido se refiere la identidad cultural. Eso es lo que nos hace distintos a los del nordeste, ya lo dije, con los del oriente, con los del suroeste, con los del Urabá, pero no deja de conectarnos frente a una sola matriz, frente a un solo ADN que nos hace antioqueños y que nos hace colombianos, pero nos permite precisamente la cultura y la identidad cultural particularizar estos procesos que nos hace sentirnos felices de ser de San Roque, que nos hace sentirnos felices de ser de la subregión del Nordeste y que nos invita a que revisemos todos los elementos, fuerza que ese contenedor cultural, ese referente identitario tiene para precisamente dinamizarlo y asumir la cultura como un medio. Avancemos. Hay entonces unos elementos muy importantes en estos ciclos de la cultura, el patrimonio y el desarrollo humano. Y hablamos primero que todo de la memoria, porque no podemos olvidar los procesos históricos, no podemos desconectarnos de nuestros antecedentes. Cuando hablamos del ADN y cuando vuelvo y hablo de la identidad, conecto necesariamente mis antepasados, mis procesos familiares, mis antepasados, mis antecedentes, mis conectores, y ahí también haríamos unos mapas muy buenos de análisis de lo que significa las vivencias, el territorio, la riqueza, las complejidades históricas que también hemos vivido, pero sobre todo esa conexión hacia los procesos del presente, que es uno de los elementos fuerza que el proyecto Gramalote pues está planteando y que quiere necesariamente destacar. Analizar la historia, analizar la memoria del patrimonio, pero conectar necesariamente todo eso a las visiones del presente y la perspectiva que nos integre el futuro. Entonces, siempre debemos revisar la memoria, revisar la historia, tenemos mucha riqueza cultural en estos hitos históricos, tenemos memoria viva, tenemos muchos adultos mayores, hay un momento de oportunidad en la transferencia precisamente de todas esas experiencias, y luego entramos entonces en el asunto del conocimiento, que es un punto vital. Por eso hablaba ahora de la necesidad de la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad, porque precisamente en esos entornos conectamos esa reflexión de lo que somos hoy, de dónde venimos, de lo que significa precisamente estas conexiones de tipo identitario y particularmente hacia dónde vamos. Y hablamos de un elemento vital que es la conservación, que conecta estos otros dos elementos particulares para integrar ese patrimonio, tanto material como inmaterial, para darle vida a esos referentes y hitos de memoria. Y obviamente la conservación aquí amplía también el gran angular, que como les dije, Olga Cristina lo va a tocar en su charla sobre patrimonio material e inmaterial ya de forma detallada, de los elementos que significan de manera técnica qué debemos conservar. Pero yo creo que de forma prioritaria, lo importante es reconocer desde la memoria quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, e ir integrando esas acciones a elementos, como les digo ya, de tipo educativo, de tipo pedagógico, y a diferentes estructuras para la conservación, que pues, aunque no lo tengo aquí reseñado, no es el tema pues que hoy nos convoca, y vamos a tener la oportunidad de mirarlo más adelante de una manera más detallada. Avancemos. Hay entonces unos campos de relacionamiento que planteamos en este caso para entender la generación de riqueza simbólica y material a partir del patrimonio. Es definitivamente importante seguir llamando la atención sobre el eje de todo este proceso,
que está necesariamente centralizado en el capital humano. Aquí lo ponemos a la cabeza de este esquema básico, pues el capital humano, porque es quien transfiere, es quien interviene, es el ser humano quien ha precisamente permitido todas estas correlaciones con la naturaleza, con las acciones que precisamente denotan los elementos de tipo técnico, metodológico. Hoy hablamos de la ciencia, de la innovación, de todos estos campos expandidos, de cómo precisamente un proceso que pareciera simple, como nos ha traído precisamente la historia de la minería, trasciende más allá, porque con el oro se producen y se procesan no solamente objetos de lujo, sino también asuntos científicos y tecnológicos. Entonces, entender qué es ese capital humano, la fuerza que dinamiza todo ese proceso. Hay otros elementos que son estructurales. En este caso hablamos del capital social, porque ahorita les hablaba de la identidad y de lo referente de lo colectivo, de lo individual y lo colectivo, como para entender el todo, pero hablamos de otros dos elementos que son fundamentales acá. El capital cultural, entonces todo lo que tiene que ver con la riqueza, con los referentes, con el patrimonio natural, con las capacidades, con la posibilidad de intervenir y transformar, con el conocimiento que también integra este concepto del capital cultural, y hablamos del capital estructural o institucional. Entonces ahí estaría lo que hoy tenemos sobre esta mesa, una alianza entre entidades públicas y privadas, entre entidades académicas, entre investigadores. ¿Qué pensamos de manera colectiva el deber ser de este proceso? ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia dónde lo tenemos que llevar? Y en el centro de este mapa ponemos entonces todas las manifestaciones identitarias, la creatividad, que también es transversal. Todos tenemos capacidad creativa de una manera u otra, en un nivel u otro, para precisamente generar producción y generar resultados. Entonces, en esa perspectiva, nosotros estamos convencidos que de una manera pertinente asumimos el patrimonio material e inmaterial como una opción de generar riqueza simbólica, pero también de generar riqueza y generar activos. En esa perspectiva, nuestro llamado es: lo entendemos, lo interpretamos, lo valoramos, lo asumimos para poderlo transformar y poder hacer de él un instrumento que, como también ya lo planteamos, sea el eje transversal de todo este proceso de desarrollo. Avancemos. Ahí conectamos un punto que es vital, y no puedo hablar de desarrollo humano si no hablo de bienestar. El concepto de bienestar ha estado vigente incluso desde el proceso histórico de la cultura. Voy a hacer una pequeña reseña a de dónde surge precisamente ese concepto del patrimonio cultural, y estoy hablando desde los momentos de la Revolución Francesa. Desde ese momento, históricamente, hubo una transformación de toda la acción que correspondía a unos asuntos de una riqueza que estaba centralizada en escenarios de poder, y le fue entregado al gobierno, en este caso al gobierno francés, y se hizo una apertura a una cantidad de bienes culturales, patrimoniales que existían en ese momento y que, como les digo, estaban centralizados. Ya a partir de ese momento se abre todo este proceso y entra ese maravilloso concepto del patrimonio cultural, pero ligado al concepto de bienestar, ligado al concepto de derechos culturales. Y se incorpora precisamente a toda esta visión que hoy tenemos, por fortuna, que hoy estamos hablando de este tipo de procesos. Esto no pasaba antes. Antes no existían estas mesas de trabajo, antes no se discutía sobre el patrimonio, no existían los planes de desarrollo cultural. Hoy tenemos precisamente esas herramientas que en esa perspectiva dan sentido e incorporan las políticas culturales de carácter transversal. Entonces, ahí vamos conectando asuntos en lo que ya había planteado, cómo hoy precisamente se ha vuelto una prioridad. No creo que exista en este momento ningún país que no tenga modelos de desarrollo cultural, que no esté en este tipo de debate. Bueno, lo acabamos de vivir en la pandemia, en toda esta crisis que el mundo ha vivido y en la que nos hizo realmente reconocer como una gran masa global que sufrimos la misma complejidad por el COVID, pero que todos precisamente pensamos en lo cultural, pensamos en el bienestar y pensamos en los derechos. Ahí hay unos asuntos claves que tienen que ver precisamente con la gente, que es la que dinamiza, con la educación, que es fundamental, con las tecnologías, porque es el acceso, es la modernización, es la apertura a la conectividad, pero no digo solamente la conectividad de las tecnologías, sino la conectividad en el relacionamiento de los seres humanos,
en la valoración de lo que hacemos y en nuestra capacidad de integrarnos a otro tipo de procesos y a otro tipo de acciones. Y obviamente el desarrollo, que creo que es una responsabilidad de todos. Aquí el desarrollo no es solamente responsabilidad de la alcaldía, ni de la Casa de la Cultura, ni de la empresa Gramalote. Aquí el desarrollo es una responsabilidad de todos. Todos apostamos precisamente a esto porque todos creemos en el bienestar y somos parte integral de ese proceso. Avancemos. Hay un tema entonces para ir dándole un colofón a esto e ir cerrando y abrir espacio para preguntas, y es que precisamente hablamos hoy, tenemos una bitácora importantísima que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que por fortuna para todos incluye también lo cultural. Es más, cada uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible tiene lo cultural como un elemento de conexión. Entonces, por eso decimos que estamos en el medio, estamos en el corazón de esta reflexión y hablamos del patrimonio humano, base para todo ese ecosistema, porque ya lo explicaba y lo decía, la riqueza de un territorio está dada a partir de su gente, de sus habitantes. La conexión para la transformación está dada a partir de la capacidad, ¿sí? De la integración de herramientas, obviamente, de conocimiento, de saberes, de tecnologías, de formas de comunicación para poder ir transfiriendo de generación en generación. Y obviamente está dada también a través de las expresiones de la capacidad creativa y productiva de los oficios. Los oficios son muy importantes y hoy adquieren total relevancia. Existe un modelo que se viene desarrollando hace muchos años y que es una herencia que tenemos pues de España, que son las escuelas de artes y oficios. Pues quiero adelantarles y también con la autorización de Javier, que tenemos una reflexión importante sobre el tema de qué pasa con los oficios en la zona del Nordeste y especialmente en nuestro municipio de San Roque, si tenemos producción de oro, dónde están los joyeros, dónde está la gente que está transformando ese material más allá de lo que significa sacar el producto y llevarlo hacia afuera. ¿Qué se queda? ¿Qué nos queda a nosotros de esta capacidad del oficio de la joyería, de un emprendimiento asociado a productos integrales de la panela, de otros productos integrales, que en realidad, vuelvo a lo mismo, quienes son portadores legítimos de ese proceso somos los seres humanos, somos los habitantes, somos las generaciones, son los adultos, pero también son los jóvenes y en el concepto prospectivo, pues son los niños que se están formando para eso. Entonces, recojo de alguna manera ahí que sin duda el patrimonio humano es la base para ese ecosistema. No podemos pensar ni soñar ninguna transformación, no podemos pensar lograr metas y asociarnos a procesos integrales de modernización y de visión de futuro si no tenemos como referente ese patrimonio humano que habita necesariamente este maravilloso territorio. Avancemos. Ahí entonces, ya para formalizar un poco esta idea previa, hablo de unos actores y unos contextos fundamentales en interacción del patrimonio, el desarrollo humano y el bienestar. Entonces, sin duda, la ciudad, el ciudadano y la cultura local, o sea, lo que hoy se llama la ciudadanía. Hace mucho rato escuchamos hablar de algunos modelos de intervención ciudadana, hablamos mucho de la cultura ciudadana, ¿cierto? De lo que significa precisamente tener los dispositivos positivos para la convivencia, para la capacidad de interactuar con los otros, sobre todo interactuar con los otros desde la perspectiva del respeto, lo que llamamos la pertinencia, cómo somos inclusivos. Hoy el reto es muy grande porque tenemos múltiples formas de asociación social, tenemos diferentes formas de familia, tenemos madres cabezas de familia, familias constituidas, comunidades LGTBI, tenemos muchas formas diferenciales que tienen que ver con ese reconocimiento de esa ciudadanía. Vuelvo al tema del territorio. Para nosotros hay un elemento fuerza vital que convoca precisamente el proyecto Gramalote y en general la intervención que estamos haciendo, y es incluir de una manera definitiva lo rural. Porque cuando uno tiene la oportunidad de pararse, por ejemplo, en el corregimiento de Cristales y ver aquella belleza, aquella naturaleza, aquella riqueza que entonces está habitada por el ser humano, uno dice definitivamente esto es un asunto invaluable. Entonces es el territorio, tanto lo urbano, pero insisto, con una fuerza muy vital en lo rural.
Y hay otros elementos que están vinculados en el tema del conocimiento, que tienen que ver con los asuntos estratégicos. Ya hacía referencia a la organización. Recuerden que hoy hablamos de organizaciones públicas, pero también de organizaciones privadas. Hablamos de relaciones mixtas, de alianzas público-privadas. Hablamos de colectivos, de organizaciones sociales, de diferentes movimientos que, digamos, constituyen ese referente de lo que a bien entendemos por organización. Avancemos. Entonces, que en resumidas cuentas, y ya para ir cerrando, ¿de qué hablamos? Subrayamos la naturaleza de los bienes culturales, en especial los de carácter inmaterial, para evidenciar todos esos valores potenciales que pueden ser asumidos, como ya lo dijimos, como activos productivos para el desarrollo local cultural y del territorio, pero de manera fundamental como una oportunidad para sus habitantes. Ahí precisamente vamos identificando, y es el ejercicio que estamos haciendo, dónde están esos valores, dónde están esos referentes, dónde están esas formas de expresión, de producción, para desarrollar ese capital cultural. Entonces tenemos claridad en algunos conceptos ya, lo del desarrollo humano, lo del bienestar, lo de la riqueza, lo de lo tangible, lo intangible, y precisamente la propuesta está centrada en que podamos definir a partir de ahí líneas estratégicas que van a ser el insumo para tener políticas claras, pero también acciones integrales que nos permitan la vinculación de diferentes actores sobre una participación pública y privada para la inclusión y la cooperación, porque tenemos los insumos. Yo me atrevería a decirte que lo que estamos hablando aquí, lo voy a decir de una manera más coloquial, son los ingredientes, como si estuviéramos armando una gran mesa, un gran menú. Ahí tenemos todos los ingredientes suficientes para hacer de todo este proceso un proceso vital. Y obviamente, como lo decía también ahora, para que logremos esa base fundamental para el desarrollo integral de la ciudadanía, que sería un poco ya el punto clave, el punto de caramelo, por decirlo así, de tener la claridad en estos procesos para desarrollar la perspectiva. Y ya entonces, como colofón de esa intervención, planteo unos valores agregados, avancemos, que nos genera entonces esta apropiación de la cultura y patrimonio en la visión ecosistémica para el desarrollo humano. Sin duda, el primer punto clave será el fortalecimiento de la identidad. Estos procesos tienen que generar un producto inmenso del orgullo que tenemos que tener de ser del territorio, de ser de San Roque, de ser de lo urbano, de ser de lo rural, de estar en Cristales, de estar en el NUD, de estar en Providencia y de las otras veredas y de los otros espacios, de las otras centralidades que constituyen ese macromapa que es el municipio y su conexión, óigase bien, con los otros municipios cercanos y con el resto de la región, el resto del país y el resto del mundo, pero siempre fortaleciendo la identidad. Un segundo elemento vital es la gobernanza. Cuando yo tengo todas estas capacidades consolidadas, tengo dominio, tengo gobernanza sobre mis procesos, tengo capacidad para participar, tengo como ser humano la capacidad de interactuar desde la visión precisamente de la pertinencia, del respeto y de mis factores identitarios. Tengo necesariamente capacidad comunicativa, porque con mis procesos claros, con mi capacidad formativa, con mis elementos educativos y con esa convicción de lo que tengo como la riqueza identitaria, puedo comunicarme hoy con el mundo entero, ¿cierto? Puedo hacer intercambios, puedo cooperar, puedo desarrollar, puedo tener emprendimientos, puedo seguir constituyendo procesos internos hacia la consolidación del territorio, de la localidad y de la región. Un cuarto elemento que para nosotros es vital e importante está asociado con los emprendimientos culturales y turísticos, porque estamos entendiendo que hoy el posicionamiento estratégico que la región tiene con el tema de las nuevas vías, el acceso y con muchos de los proyectos que están saliendo y que van a salir de esta experiencia y de esta práctica, pues nos van a dar la posibilidad precisamente de tener ofertas sólidas en el tema del turismo cultural, de los emprendimientos, etcétera, etcétera. Cuando tengo estos cuatro elementos, tengo capacidad y tengo autonomía. Puedo desarrollar acciones, puedo ser sostenible y sustentable, puedo ser conector, incluso puedo ser facilitador y generador de procesos alternativos hacia otras comunidades. Y como conclusión, ya y cierre, pues necesariamente logro bienestar y logro sostenibilidad. Bueno, esa es la charla que yo quería compartirles hoy.
desde este enfoque de la cultura, el patrimonio y el desarrollo humano, siempre quiero hacer énfasis en que todo esto forma parte de una línea base. Estas son reflexiones que estamos compartiendo con ustedes precisamente para ir ampliando la dimensión de este macroproyecto que está iniciando y que estamos convencidos que nos está abriendo una cantidad de ventanas a todos, pero que tienen que siempre mirar y convertirse en un elemento vital para el respeto, la valoración, el crecimiento y la sostenibilidad del territorio, pero siempre con los habitantes en primera línea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Clara Mónica, por esta gran intervención. Bueno, por aquí tenemos una pregunta de Andrés Marín que nos, permítanme, aquí voy a encender mi cámara un segundito para que podamos ver. Muy bien, tengo por aquí, Clara Mónica, una pregunta de Andrés Marín que nos dice, aunque hablamos del bienestar, ¿cómo puede el patrimonio beneficiar específicamente al territorio de San Roque? Bueno, yo creo que el punto clave está, Andrés, en primero tener una comprensión muy clara de qué es ese patrimonio en el contexto de la valoración que tiene tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial y la activación, perdón, de toda esa riqueza que se puede dar. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. Yo hacía referencia ahora a cuando uno está ubicado en el corregimiento de Cristales y de toda la riqueza visual y natural que hay, más todo lo que hay en ese entorno rural, de los trapiches, de la producción panelera. Entonces, mira, ahí ya te estoy dando unos elementos. Primero que todo, hay un proceso de reconocimiento de ese paisaje como un dinamizador del turismo cultural, de que la gente venga, llegue, disfrute, deguste ese paisaje, pero también lo que contiene la producción agrícola que está instalada en esa acción, no solamente de los productos paneleros, de los trapiches, sino de la producción agrícola. Por ejemplo, Cristales produce cacao, que eso fue para nosotros una sorpresa. Ahí tenemos un elemento importante de cómo logramos que ese cacao no solamente se baje de las plantas y se lleve, sino ¿por qué no soñar una tienda de chocolates en Cristales para que con la dinamización de una propuesta de turismo cultural de acceso hacia otras poblaciones, pero también de los pobladores mismos, se genere empleo, se generen condiciones de calidad de vida, y la sumatoria de eso necesariamente es el bienestar, ¿cierto? Eso por ponerte solo un ejemplo. Si hablamos del tema de las otras rutas de desarrollo del patrimonio material arquitectónico, de los otros espacios que coexisten, si hablamos solo del río, por ejemplo, y hablar de otro patrimonio natural que de hecho forma parte de un asunto vital de la producción, de la pesca, de la producción de la calidad de vida, de la producción alimentaria, que es súper importante. También hay elementos que tienen que ver con la posibilidad de generar riqueza a partir de esos patrimonios. Entonces, por ponerse pues como algunos ejemplos generales, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, valorarlo, generar las estructuras de apropiación y de dinamización de estos patrimonios, que de alguna manera ya lo empezamos a hacer con nuestro proyecto de emprendimientos culturales y creativos y con otras acciones que están definidas en esta ruta de trabajo. Muy bien. Bueno, tenemos por aquí varios saluditos de las personas que nos están acompañando. No tenemos más preguntas, entonces vamos ya así cerrando entonces este ciclo. Bueno, así llegamos al final de este primer encuentro. Agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros y extendemos un saludo a Lorena Andrade, Franceli Restrepo, Daniel Bustamante, y a todos los que están conectados en este momento. Bueno, y no nos queremos ir sin invitarlos a participar de los próximos encuentros del ciclo de conversatorios sobre patrimonio, el cual busca fortalecer el manejo de los conceptos básicos y las normas y las herramientas para la interpretación de este mismo. Les voy a compartir aquí en la pantalla las nuevas agendas que tendremos para que no se pierdan estos próximos eventos.
Muy bien, tenemos entonces allí, como lo ven en pantalla, las próximas transmisiones el jueves 11 de marzo, donde abordaremos el patrimonio cultural, material e inmaterial, un conversatorio que estará a cargo de Cristina Gudelo. El sábado 13 de marzo tendremos el diálogo sobre patrimonio industrial a cargo de Claudia Silva. Y por último, el 16 de marzo, donde conversaremos sobre la memoria histórica y fotográfica y audiovisual, con un invitado muy especial desde el área del archivo histórico de la Biblioteca Pública Piloto, quien se ha unido a este ciclo de conversatorios. No siendo más, entonces nos despedimos, no sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio, a la Alcaldía del municipio de San Roque, a Gramalotes Limited Colombia y a la Corporación Banasta Mediaciones. Nos vemos en una próxima. Gracias, Chao, gracias chao. a todos. Chao, chao.